tal amigos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Tengo la buena fortuna de llegar a cada uno de ustedes gracias a las distintas redes sociales que podrán encontrar, tanto en la descripción de este video como también a lo largo del mismo. Y así, sin más, pues empezamos con el tema del día de hoy. Preparar este video no es fácil, sobre todo porque estoy acostumbrado a abordar un tema y no a enviar mensajes a ninguna persona en particular. Pero en esta ocasión me voy a permitir hacerlo un poco diferente, es decir, hacer una reflexión y al mismo tiempo enviar un mensaje a una persona que se ha vuelto muy viral en estos días y por motivos un poco indescifrables. Por ese motivo, yo voy a tratar de explicarme lo más que pueda sobre este asunto y al mismo tiempo comunicarle mi parecer a esa persona. Como quizás muchos de ustedes sepan, el pasado 10 de septiembre de este año fue asesinado en la Universidad de Utah el activista conservador Charlie Kirk. De hecho, fue brutalmente baleado por un activista woke en una actividad de debate abierto que él solía hacer en distintas universidades de los Estados Unidos. Y poco después de su muerte, un activista libertario de la República Dominicana llamado Fernando Abreu comenzó a hacer lo mismo que hacía Charlie Kirk, pero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Estado Dominicano. Esto desde luego causó cierta polémica, al mismo tiempo que generó muy buena recepción, y de hecho durante aproximadamente 3 semanas todo marchó bien en la universidad. La gente iba a los debates de Fernando Abreu, hablaba con él, le exponía sus puntos de vista y él contestaba desde su perspectiva como libertario. Fernando Abreu es una figura que trata de ser controversial en un país donde las controversias no suelen ser la norma general. De hecho, lo más cerca de la política que ha estado él fue cuando se postuló como candidato a diputado por la circunscripción 1 de la capital en las pasadas elecciones de mayo del 2024. Unas elecciones en las que él, por supuesto, no ganó su diputación, pero siguió hasta cierto punto activo en la política dominicana, explicando su punto de vista, yendo a reuniones y yendo a ciertas universidades para exponer su pensamiento político libertario. Sin embargo, a partir de principios de este mes de octubre, comenzó a generarse la polémica dentro del recinto de la UAST, sobre todo en la capital, cuando un profesor llamado Fernando Peña, miren ustedes qué casualidad, yo me llamo Fernando, está Fernando Abreu y el profesor que propició todo este asunto también se llama Fernando, hizo una serie de declaraciones en las que llamaba a los estudiantes a defender la universidad pública frente al llamado neoliberalismo que defendía Fernando Abreu, cosa que entiendo es totalmente desacertada, puesto que Fernando Abreu no se considera un neoliberal, y este concepto en muchos sentidos es ambiguo, sino que Fernando Abreu, como ya expuse, es libertario. Y pocas horas después, cuando se iba a organizar el cuarto debate, de los que usualmente Fernando Abreu suele hacer los jueves, un grupo de estudiantes de corte izquierdista, así como también algunos agentes de la seguridad de la UAS, impidieron este evento y se desató un acontecimiento que yo considero bastante lamentable, que yo considero bastante bochornoso, en el que retuvieron tanto al equipo de Fernando Abreu como los insumos, los instrumentos que iban a utilizar para grabar. Algunos de ellos inclusive se los rompieron. Fernando Abreu protestó ante esta situación y demandó judicialmente tanto al profesor que incitó a esta trifulca
como también a la misma universidad por lo que él considera fueron abusos, y en muchos sentidos lo fueron, en contra de su equipo. Esto desató, por supuesto, la polémica en todas las redes sociales de República Dominicana y en la opinión pública también, puesto que muchos consideran que Fernando Abreu, durante uno de sus debates, concretamente el tercero, lo pueden buscar en YouTube, se le acusó de promover la privatización de la UAS, cuando realmente lo que Fernando Abreu lo que proponía era la privatización de las empresas estatales, pero manteniendo la universidad pública a través de un sistema de educación por vouchers similar al modelo de Singapur, que tiene este modelo donde los padres son los que eligen la educación de sus hijos y reciben cierto financiamiento durante la escolaridad de estos hasta que sus hijos son mayores de edad, y entonces los padres tienen que empezar a pagarlo, o los estudiantes en sí. Es decir, según el modelo de Singapur, la educación queda en manos de los padres y de los estudiantes. Esto, por supuesto, provocó que la universidad emitiera un comunicado en el que de una manera muy implícita le solicitaban a Fernando Abreu que no hiciera más debates, lo cual, como guasdiano y como una persona que estudió en esa universidad, considero fue un desacierto por parte de mi antigua alma mater. Y esto a su vez provocó pues que Fernando Abreu tuviera que suspender sus debates en la UAS y trasladarlos a una universidad privada. Bien no había terminado la polémica de lo ocurrido con Fernando Abreu cuando se desató en la UAS un tiroteo. Al parecer, un estudiante universitario fue sorprendido teniendo relaciones íntimas con otro estudiante dentro de un vehículo. Fueron tomados infraganti por un seguridad de la UAS y este seguridad les retuvo los documentos. Este estudiante, como bien decimos los dominicanos, no se quedó con esa y armó un tiroteo en el que resultó muerto un agente de la seguridad de la UAS. En un principio, un movimiento izquierdista de los tantos que abundan en la UAS, concretamente la Fuerza Juvenil Dominicana, emitió un comunicado responsabilizando a Fernando Abreu de lo acontecido, aunque después de que se aclarara este asunto, este movimiento removiera el comunicado, a pesar de lo cual fue totalmente grabado en redes sociales y utilizado como un argumento para demostrar que real y efectivamente en la UAS los grupos izquierdistas son los que mandan y son los que deciden qué se discute dentro de la UAS y qué no. Esto también ha provocado mucha polémica en los medios de comunicación, puesto que algunos consideran que Fernando Abreu fue a la UAS a crear discordias, que fue a la UAS a crear desasosiego entre los estudiantes, que fue a la UAS a causar problemas, para que nos entendamos todos. Mientras que Fernando Abreu defiende el hecho de que él, como ciudadano dominicano que paga impuestos, como lo hacemos todos, tiene derecho a entrar a la UAS y presentar sus debates. Quizás la parte más lamentable de todo esto es el hecho de que Fernando Abreu se ha ganado muchísimos enemigos con gente que no debió ni siquiera mencionar, siendo quizás el más reciente la discusión entre él y la genial comunicadora Noelia Jacín, quien le retiró su apoyo a Fernando Abreu por causa de que, según afirma Noelia Jacín, él, en sus ínfulas y en su ego de considerarse como el Milei dominicano, cree a pie juntillas que él puede hacer exactamente lo mismo que hacía Charlie Kirk aquí. Sin embargo, ¿cuál es la realidad de todo esto? ¿Qué hay detrás de toda esa situación? ¿Se puede hacer lo mismo que hacía Charlie Kirk en la República Dominicana? Lo cierto es que Charlie Kirk podía hacer estos debates porque la sociedad estadounidense está acostumbrada
a este tipo de diatribas, a este tipo de discusiones en materia política, porque es una sociedad que valora mucho el conocimiento, es una sociedad que valora mucho lo que es la discusión en el marco de lo que es esa sociedad. En República Dominicana, como quizás muchos de ustedes puedan colegir, eso no se da. Esta es una sociedad donde lamentablemente los debates no tienen mucha cabida. Como ya expliqué en videos anteriores, en nuestro país no tenemos una cultura del debate. Imagínense ustedes, si los propios debates presidenciales que se hicieron durante las elecciones del 2024 captaron la atención, pero no generaron una reflexión profunda por parte de la sociedad dominicana. Y eso es exactamente lo que sucede en este caso. Y en el contexto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no hay un espacio para los debates. Lo digo por experiencia. En la UAS es muy raro que hayan debates sobre cualquier tema. En la UAS, de hecho, no existe la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico y un pensamiento racional, porque la UAS es vista como un feudo para las izquierdas y en efecto la UAS es un feudo para los grupos izquierdistas, grupos que tienen ideas caducas, que tienen una percepción de la sociedad dominicana que no es realista, que se ha quedado estancada en la época de la Guerra Fría, y en la cual muchos estudiantes prefieren no involucrarse en cuestiones de movimientos estudiantiles, porque estas organizaciones inclusive han demostrado ser propicias hacia la violencia, propicias hacia el uso de la fuerza para imponerse y en caso de que sea necesario son capaces hasta de provocar muertes. Lo vimos en el año 2013-2014 cuando uno de estos grupos estudiantiles asesinó a un agente policial que buscaba mediar entre la policía y los estudiantes. Y la realidad del asunto es que Fernando Abreu, al ir a estos debates, abrió una caja de Pandora que los sectores izquierdistas no querían que se abriese, que los sectores izquierdistas no querían que se tocara siquiera. Y yo particularmente entiendo que es el momento de que la UAS se abran a los debates, se abra a la posibilidad de nuevos pensamientos. Y esto es algo que lo voy a comunicar por primera vez y que quizás Fernando Abreu no se había dado cuenta. Ya en la UAS ese cambio empezó. Ese cambio hace tiempo que se da. De hecho, tuve la oportunidad hace algún tiempo de ir al economato de la UAS y me sorprendí de ver la cantidad de autores que no son marxistas y que no son izquierdistas que están al alcance de los estudiantes de la UAS. Es decir, ya en la UAS existe un cambio cultural importante, todavía falta mucho más para que haya movimientos estudiantiles que no sean netamente de izquierda, sino que sean más moderados o inclusive conservadores, pero eso es algo que se está dando. Lo que hizo Fernando Abreu en muchos sentidos puede ayudar o no a que ese cambio se acelere y que esa discusión de las ideas se pueda dar en un ambiente realmente abierto y sincero. Pero de momento, por las causas que ya mencioné, en la UAS se hace todo lo posible para que esto no suceda. Bien, todos sabemos por qué. Porque hay muchos intereses políticos, intereses partidarios concretamente, que no van a permitir esto. Y claro está, también está el hecho de que Fernando Abreu se ha manejado quizás de una manera poco apropiada. No ha sido capaz de entender cómo es el ambiente real dentro de la universidad y no ha sido capaz de convocar a que la juventud dominicana se vaya al debate de las ideas y que hayan ideales contrapuestos discutiéndose, conversándose, debatiéndose en todos los escenarios de la sociedad dominicana. Y ahora
Sí, lo voy a decir. Este es el mensaje que tengo para mi tocayo, Fernando Abreu, a quien yo particularmente, le reconozco sus méritos y le reconozco la importancia de lo que ha hecho. Fernando, lo que hiciste dentro de la UAS es entendible en el contexto de la clase de persona que eres tú. Pero al mismo tiempo tienes que entender que las cosas dentro de la UAS no van a cambiar de golpe y porrazo. Sembraste una semilla, eso es bueno. Deja que esa semilla crezca y se convierta en una planta, y esa planta a su vez se convierte en un árbol, del cual muchos estudiantes puedan sacar frutos importantes. Yo particularmente lamento mucho que te hayas metido en una diatriba con Noelia, siendo Noelia una mujer, ya iba a decir muchacha, una mujer de mucho talante en la comunicación dominicana, una mujer que dice lo que piensa, que puede contribuir enormemente a que las cosas en la sociedad dominicana vayan progresando y que los dominicanos nos abramos a nuevas ideas. Esa discusión que tú tuviste con ella a través de Instagram y en redes sociales, a quien más perjudica es a ti. Y te perjudica porque eres una persona que, a pesar de que tiene muchos conocimientos, no sabe comunicarlos. Necesitas aprender de retórica, de oratoria, necesitas un poco de dicción para que la gente te entienda y al mismo tiempo saber hablar el lenguaje de la gente. Fernando, yo te recomiendo, Fer Enriquillo, te recomiendo, tu tocayo te recomienda, suspende los debates por un tiempo. Reorganiza tus pensamientos, trata de llevarte mejor con las personas, trata de bajarle un poco al ego de considerarte el Milei dominicano o cualquier otra figura dentro del libertarismo, porque las condiciones de República Dominicana no son las mismas de Argentina, no son las mismas de Estados Unidos, no son las mismas de Europa. Los dominicanos somos nuestra propia esencia, nuestro propio mundo, y eso es lo que te hace falta entender, que los dominicanos necesitamos recetas para nosotros mismos. Y esto también es un mensaje para los conservadores. Tenemos que entender lo que somos en nuestro contexto y aplicar recetas en nuestro contexto como país caribeño e hispano e iberoamericano, como un país que tiene su propia identidad, y apelar a esa identidad para que cada vez más gente se sume a este tipo de ideas. Y esto lo digo tanto para libertarios como para conservadores, porque si algo caracteriza al pensamiento conservador, y voy a hablar de plano con respecto al conservadurismo, es el hecho de que nosotros somos auténticos. Podemos aprender de otras experiencias, pero en última instancia la experiencia local es la que más nos va a beneficiar. Yo te recomiendo, Fernando, que te tomes este asunto con mucha calma. Entiendo que quizás tu ego se ha visto muy lastimado por lo que ha ocurrido dentro de la UAS, por el cierre de los debates dentro de la UAS, pero no es el fin del mundo. Haz algo parecido a lo que hacía Charlie Kirk y no te quedes únicamente en las universidades. Sigue yendo a medios de comunicación, sigue difundiendo a través de tus videos, que las ideas están llegando a cada vez más gente. Y trata de no entrar en conflictos con más personas, porque eso lo único que va a hacer es aislarte todavía más. Cuando te sientas en capacidad de volver a hacer este tipo de cosas, hazlas. Pero de momento, detente, reflexiona, respira hondo, reorganiza tus pensamientos y una vez hayas hecho eso, puedes volver, que muchos te vamos a recibir con los brazos abiertos, porque lo que has hecho hasta ahora ha sido bueno, pero tienes que cambiar un poco las formas.
no el fondo del asunto, las formas, para que cada vez más gente llegue donde ti. Y eso es lo que te va a sumar no solamente puntos, sino que te va a elevar tanto a nivel político como a nivel de tu persona. Y nada amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, un video un poquito más largo del usual, pero era necesario expresarlo. ¿Qué opinan al respecto? ¿Piensan que Fernando Abreu debe continuar con estos debates? ¿Piensan que estos debates ayudan a enriquecer la sabiduría popular? ¿Piensan que es necesario hacer esto? Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios. Si les ha gustado este video y en general todo este material, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan con sus amigos. Quiero un debate, lo sigo reiterando y lo voy a seguir reiterando en la caja de comentarios. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.